Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les traigo algo un poco diferente. En esta sección vamos a hablar de sucesos paranormales y eventos extraños que han ocurrido aquí en nuestro pueblo. Así que vamos con el primer video de esta sección. José y Abel eran dos jóvenes estudiantes que tenían una edad alrededor de 18 años. Estaban estudiando su diversificado. Ellos asistían a clases por las tardes y salían alrededor de las 6. Vivían cerca del hospitalito, es decir, a los alrededores del pueblo. Después de cenar en casa, normalmente regresaban al pueblo para investigar e imprimir sus tareas, porque donde vivían no había lugar para hacerlo. Entonces un día, terminando las clases, fueron a casa y alrededor de las 8 de la noche regresaron al pueblo para las tareas del día siguiente. Las horas pasaban mientras hacían sus tareas, y como eran jóvenes, justo después de tener listas sus tareas, pasaron el resto del tiempo con sus amigos de manera normal. De repente, se dieron cuenta que ya eran las 11 de la noche. Se despidieron de sus amigos y caminaron para llegar a casa. Después de 30 minutos de camino, ya estaban cerca de casa. Pero antes de llegar, había un tramo del camino donde no había energía eléctrica ni personas, solo cafetales y árboles. Ese tramo era un poco inclinado y justo para salir de él, había que dar una pequeña vuelta y se tenía desde ahí la vista hacia el hospitalito. En esa vuelta también había muchas rocas muy grandes que tenían un aspecto un tanto extraño. Esa noche había luna llena, así que se podía distinguir bien las sombras que proyectaban los árboles y los cafetales. Ese tramo de camino estaba ubicado arriba de las instalaciones de Adisa. Al estar caminando por ese tramo del camino, José y Abel empezaron a bromear acerca de las historias que habían escuchado del lugar. Como habían pasado ya muchas veces en el mismo lugar y nunca había pasado nada, no les preocupaba. Esa noche era como cualquier otra noche. Casualmente, en ese momento, solo pasó un carro. Habían escuchado historias de personas que decían haber visto cosas en tal lugar cuando pasaban ya muy tarde. Algunas personas también decían que habían escuchado o habían visto a la Llorona rondar cerca del lugar, entre otras historias que se contaban. José y Abel no creían en esas historias, pero eso cambiaría esa noche. Entonces José y Abel siguieron caminando, observando cómo los árboles se mecían suavemente por el aire y sus sombras se movían con ellas. Y justo cuando llegaron a mitad de ese tramo mientras estaban hablando, notaron que el ambiente se puso un poco tenso, y también notaron cómo el aire iba con un roce que helaba la piel, pero como eran dos, no hicieron caso a esa extraña sensación. Mientras el aire suave y helado hacía que los árboles se movieran suavemente, como indicando que había algo, ellos siguieron caminando. Todo estaba en silencio, y de repente se convirtió en un ambiente donde escuchaban el sonido de cada paso que daban o los pocos ruidos que hacían los grillos. Era muy extraño. Entonces, casi al final del tramo del camino, José dijo: «Hay algo atrás de nosotros», para jugarle una broma a su amigo. Los dos, sabiendo que era una broma, se echaron a reír. Siguieron caminando cuando de repente escucharon como unos pasos detrás de ellos. Los dos dejaron de reír. En sus mentes resonaron las historias que habían escuchado. Entonces los dos al mismo tiempo giraron para observar lo que había sido, solo para descubrir que había algo o alguien a sus espaldas tratando de pasar al otro lado del camino, y caminaba de tal forma como si quisiera pasar desapercibido. Este ser o lo que fuera tenía un aspecto esquelético, muy delgado y con la espalda encorvada, pero su rostro no se revelaba. Era como una sombra, ni con los destellos de la luna pudieron distinguirlo. Tenía una altura aproximada de 1 metro. Cuando este ser los vio, rápidamente entró en las sombras que proyectaban los árboles, y sin demora alguna los jóvenes salieron corriendo de ese lugar, y solo se detuvieron al llegar cada uno a su casa. No les dio tiempo ni para despedirse esa noche, sino que cada quien llegó a su casa como pudo. Les contaron a sus familias, pero pareció no repercutir ni un poco, ya que para ellos era normal que pasara eso. Al siguiente día se encontraron otra vez en la escuela y solo una pregunta resonaba en sus mentes. Y esa pregunta era: ¿qué era eso que vieron? Aún hasta el día de hoy se preguntan qué fue lo que vieron aquella noche. Hemos llegado al final del primer video de esta sección. Si te gustó, dale me gusta y comparte el video, y hasta la próxima.